algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos antisistemismo explícito. Buenas noches, aquí estamos nuevamente en la última edición del año, emisión de Día de Marte, pero esta emisión se la vamos a dedicar a otro dios romano, a Jano. Y bueno, como siempre lo hacemos, como todos los martes, en la compañía de mi queridísimo Adrián Salvucci. ¿Cómo te va, Adrián? Muy bien, Enrique, y te quiero felicitar por la excelente imagen que has puesto para este programa. No sé si en algún momento la podés ver para que la vean un poco. Ahí está, perfecto. Eso es Jano, el dios de las dos cabezas. Se lo pinta de distinta forma. Algunos lo pintan con una cabeza de viejo y una cabeza de niño, pero en realidad son la transición de los años, entre muchas cosas más. El Janos viejo mira el año que se va, lo mira como un viejo decrépito, etcétera, etcétera, fatalista. Y el Janus joven, que a veces lo han pintado como un nene, como un bebé, mide el año que está por nacer. Pero acá está muy bueno esto, porque Janus está enojado con el año que viene, con el año que está por nacer, con el 2026. No solo putea contra el 2025, sino que nos está anunciando, y guarda que el 2026 es peor. Y de eso creo que convendría que hoy vayamos charlando un poquito y filosofemos al respecto. Sí, ya que hablamos porque siempre hablamos de Cronos como dios del tiempo, ¿no? Y nosotros siempre hablamos de dioses paganos. Y después de la transmisión del martes pasado, Adrián, hubieron muchos que nos acusaron de paganos directamente. Yo me siento, sí, pagano, Paganini, porque vivo pagando y siempre estoy debiendo. Y todos los argentinos estamos como dijo así. Monseñor Aguer hace 20 y tantos años, vivió pagando y vamos a morir debiendo, no te me cabe ninguna duda. Sí, no debiendo sí. en lo personal, porque más allá de la deuda personal que cada uno de nosotros tengamos o no tengamos, todos somos deudores colectivos. ¿Sabes cuál es la deuda pública del planeta entero? No saben con exactitud, pero el Banco Internacional de Liquidaciones lo estima en más de 120 trillones de dólares. Es un 120 con 12 ceros atrás. Tratemos de imaginar la enormidad de esa cifra. ¿Y qué nos está diciendo? Que esto es muy importante y que lo digamos y redondeo así. Quiere decir que los estados públicos, que somos todos nosotros, desde el más chiquitito, desde la pequeña Uruguay hasta el gigantesco Estados Unidos, somos todos deudores, colectivos, debemos mucha guita. ¿Y a quién se la debemos? A un grupo básicamente privado de individuos que tienen millones, no solo personalmente, sino que son dueños de bancos, de corporaciones, de fondos, etcétera, pero son notablemente privados, con lo cual todo el planeta público está endeudado con un pequeño grupo de poderosísimos acreedores privados. Tengámoslo muy presente eso. Y que siempre reclaman más. Siempre reclaman más, nunca se termina. Es que el yeite acá no es pagar, el yeite es seguir debiendo, porque quien debe se somete, quien paga se libera, quien debe se somete. Qué bien que lo dijiste, justamente el secreto está en encontrar la forma que requiere no tanto pensamiento, sino acción colectiva y conjunta, no pagar. Dicen que cuando vos le debés, por ejemplo, individualmente, $1.000 a alguien, tenés un problema. Che, Enrique, tenés que pagarle los $1.000 a fulano de tal. Pero cuando vos le debés, o yo,
10 millones de dólares a ese mismo alguien, el problema ya no es mío, es de él, porque no lo va a poder cobrar nunca. Entonces, Claro. tenemos que tomar conciencia de eso. Si todos los pueblos actuaran mancomunadamente y empezar a hacer una lista, después te voy a tirar algunas ideas de la lista, de a quién le debemos esta trillonada de dólares a nivel público, nos daríamos cuenta que, para un cachito, el problema no es tanto de Uruguay, Estados Unidos, Argentina, la Unión Europea, que debemos, no. El problema es de esos pocos grupos e individuos privados que son nuestros acreedores, y le podríamos decir, como dicen los franceses, tomá, no te pago un carajo. Y sí. Bueno, Adrián, Janos, ¿cuáles son las diferencias? Porque siempre hablamos de Cronos. Cronos es griego, en Roma sería Saturno. Janos sí es romano, viene de Janeiro, enero. Janeiro sería en portugués o January en inglés. Pero viene del latín de Janus, el dios Jano en español. ¿Cómo es esto? ¿Qué dios es este? Vos que sos pagano. Es un dios muy antiguo, por más que lo asumieron los romanos, es prerromano e integra algunos componentes de el dios griego Cronos, Kairos, ya hemos hablado de esto. Cronos es el tiempo físico, el tiempo que va sucediéndose matemáticamente, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. Kairos es un poco distinto, porque Kairos son no el momento cualquiera, sino el momento que tiene importancia y significancia cósmica. Y la tercera medición del tiempo, que también está incorporado en Janos, en una forma general, es el tiempo en los largos plazos, como diría Carl Jung, del inconsciente colectivo. Y ese es el Aion, A-I-O-N. Para mí el libro más importante que escribió Carl Gustav Jung es un libro que se llama Aion, donde explica las eras planetarias, los meses platónicos que duran unos 22.000 años. Y así vamos entendiendo que en realidad, más allá de los cambios que podemos pasar como está muy popular hoy hablar, la era de Piscis a la era de Acuario, cada era en la astronomía platónica y aristotélica dura unos 2.200 años, pero ¿qué es lo que te decía Platón y decían los hombres de la antigüedad? Pareciera que con cada mes, sea por el firmamento, sea por fuerzas telúricas, sea por lo que sea, va cambiando lo inconsciente colectivo. Te doy un ejemplo. Esta es la era de Piscis que termina. Y la era de Piscis, nadie dijo, la era de Piscis, la era cristiana, vamos a poner el pez que sea un símbolo. No, surgió espontáneamente. Espontáneamente se empezó a hablar de la era de Piscis y se lo representaba en un pez, más allá de que alguien lo haya pensado o no. Y la era que está exactamente enfrente en el zodíaco es la era de Virgo. Y justamente, qué casualidad, el cristianismo surge con un poderoso símbolo en nuestro Señor Jesucristo, como el pez que representa toda la era de Piscis, y enfrente, equilibrándolo, está Virgo, la Virgen María. Ahora estamos entrando, hay una transición lenta que va a llevar quizás un siglo, 2 siglos, de la era de Piscis a la era de Acuario, que Acuario enfrente tiene a Deo. Entonces tenemos que empezar a tratar de intuir cuál va a ser el gran símbolo psíquico colectivo de la era de Leo, el león, y enfrente está, la era de Acuario, que es un hombre tirando agua con una jofaina, o sea, es líquido que fluye, y del otro lado, Leo, el león. Pensémoslo, no vamos a pretender hacer ahora ningún tipo de No, pero está muy claro que estos tiempos que corren, por lo menos comencé a sentirlo aceleradamente a partir del 2012. Es un tiempo líquido, en el cual todo es líquido, todo. Las relaciones humanas son líquidas, las familias son líquidos, el tiempo es líquido, se nos va de las manos, no alcanza para hacer nada. A mí me alcanza para cada vez menos, el tiempo es líquido. Ni hablar el dinero ya ni siquiera es líquido, es un suspiro, todo se convierte, se evapora.
es un gas que se evapora, exactamente. Todo es líquido, las palabras son líquidas, todo, hasta la verdad es líquida, se habla de posverdad o de fake news, todo líquido, nada tiene solidez, nada tiene raíces, nada está bien fundamentado, con basamento, con raíces, arraigado. No, todo es líquido. Enrique, y no solo es algo temporal, que lo acabamos de explicar, el temporal, bueno, se va ahora el 2025, entra el 2026, entonces tradicionalmente Janus era un dios bicéfalo, que tenía dos cabezas, y una de las formas como lo dibujaban en la Edad Media particularmente era una cabeza vieja que mira cómo se va el año viejo, 2025 ahora, por ejemplo, y otra cabeza del otro lado de un niño, de un bebé inclusive, que mira con expectativa, con esperanza, el año nuevo que está por nacer, en el caso nuestro sería el 2026. Por eso, qué bien el dibujo que vos pusiste, porque Janus parece que ha despertado finalmente y dijo, no, el 2025 fue una porquería y el 2026 también lo va a ser, porque es un dios liminal, no solamente respecto del tiempo, los romanos lo tenían como un dios creador, un dios custodio, un administrador de los largos ciclos del tiempo, como dije recién, Kairos, Cronos, Aion, un controlador de las puertas, de los accesos, de los pasajes, un controlador de las entradas y las salidas. Por eso no solamente es temporal, es físico-temporal. Es muy interesante y se empalma, inclusive por las fechas en que se celebraba, con las Saturnalias, que hablamos ya la semana pasada, que obviamente cuando se cristianizó, lo asumieron como el Dios, ya no Saturnalia, sino como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo transformaron de gnosis esotérica, lo transformaron en fe. Fe cristiana, fe, hay que creer lo que dicen los padres de la iglesia, los obispos. Recordémosle a nuestra audiencia que en el año 345 un emperador romano sumamente violento que se llamaba Constantino, que puso su sede en la ciudad que hoy se conoce como, que se conoció durante siglos como Constantinopla y hoy es Istambul, y dijo, bueno, voy a reunir a los principales obispos, a los principales conocedores de la iglesia, los principales fundadores, y les voy a decir, hagan una iglesia bien estandarizada, con una fe estandarizada, con un dogma estandarizado, para que todos le recen al mismo Dios de la misma manera, con la misma liturgia y los mismos ritos, desde Inglaterra hasta el norte de África, desde Hispania hasta Rumania, y todos hablando en latín, porque eso es una pregunta, ¿por qué latín? Porque era el idioma del Imperio Romano, pequeño detalle. Después sí, el latín ha sido la base del español, el portugués, el rumano, el francés, todo lo que vos, y el italiano, todo lo que vos quieras, pero el latín, inclusive hoy cuando se habla, no, la iglesia tradicional reza y hace sus oraciones en latín. ¿Por qué? Porque era el idioma del Imperio Romano, era el idioma del emperador Constantino, que solo se convirtió al cristianismo cuando ya estaba por morirse, porque ni él creía. Y hizo latín porque dijo, es una forma de consolidar geopolíticamente el Imperio Romano para que no solo todos crean en el mismo Dios, crean en la misma fe y doctrina, sino encima que hablen el mismo idioma, latín. A ver, entendamos esto. Nosotros no hablamos de religión, ni nos metemos con la religión. Nosotros hablamos de geopolítica. Sí, es nuestro objeto de estudio, la geopolítica. Y para entender la geopolítica hay que entender el uso que se le dio a las religiones para moldear políticamente a la geografía. De ahí viene la palabra geopolítica. Y este punto de inflexión es determinante en la historia de la humanidad de estos últimos 2000 años, casualmente denominada Era de Piscis. Por eso hoy estamos en esta transición hacia esta era de Acuario, y por eso se nota tanto y de una manera tan
evidente el derrumbe de la estructura que nos trajo hasta aquí. Como bien lo dijimos la semana pasada, no fue el Imperio Romano el que cayó, simplemente cambió de nombre y pasó a llamarse Iglesia de Roma. Y es lo que tenemos hoy hasta acá. La Iglesia de Roma es la gobernanza geopolítica planetaria que está rigiendo hasta hoy, y hoy mismo se impone este cambio. Tal vez hasta el año 2026 sea el año de ese switch, en el cual oficialmente vamos a ver que la Iglesia de Roma ya no es más la Iglesia de Roma. Porque ese arquetipo también cambia. No te olvides que lo que vos estás diciendo recién es fundamental. Los legionarios de Roma pasaron a llamarse cardenales. Los emperadores de Roma pasaron a llamarse el Santo Padre. Es lo mismo, es exactamente. Lo llamaban a los emperadores de Roma el Pontifex Maximus, o sea, el puente máximo entre el imperio de Roma y los dioses de Roma, y hoy al Papa, como le decimos, el pontífice. Seguimos usando hasta las mismas palabras. Entendámoslo, y acá hay un factor clave para este programa, los que nos quieran seguir y hacer el esfuerzo, somos conscientes de tratar de entender lo que estamos diciendo, y el que tenga alguna duda, que nos escriba. Si me escriben a mí, yo siempre doy mi mail, prometo responder a todo. Enrique dijo algo muy importante, y es que los últimos 10, 12 años son fundamentales. Pareciera que entre el 2012, y voy a ponerle la fecha, 31 de diciembre del 2012, y ahora es una era de tiempo sin tiempo. Se terminó el tiempo. Es como que hay, ¿viste? Cuando un péndulo que va y viene, pero hay un punto en el péndulo que se queda quieto. Cuando llega a uno de los extremos, por un instante se queda quieto y vuelve para el otro lado. Pareciera que el 2012 marcó el punto de inflexión de esa medición del tiempo. Y la gran pregunta que planteamos, y lo digo abiertamente, es en el 2010, 2012, hace 10, 12 años atrás, cuando nos quedamos sin tiempo, no es que se terminó el tiempo y desapareció el planeta, no. La humanidad se quedó sin tiempo en ese ciclo que venimos llevando a cabo desde hace milenios. Entonces, ahora empieza un tiempo nuevo. Y, casualidad, nos empezaron a decir, y hay que analizar quiénes y cómo y por qué, que de repente ahora viene, es más, ya ha llegado la inteligencia artificial, la AI, Artificial Intelligence, etcétera, por todos lados. Yo me la paso siguiendo los sitios en inglés, todo es AI, inteligencia artificial, Y muchos están empezando a decir, y guarda con esto, AI, ¿es Artificial Intelligence, inteligencia artificial, o es Alien Intelligence, inteligencia alienígena? Y no te equivoques, no es alienígena que vinieron con los platos voladores de otro planeta, no. Es algo en el cosmos que está aprovechando la tecnología tremenda que hemos desarrollado en los últimos 10, 12 años para meterse en esto que pasa como inteligencia artificial, y creo que es inteligencia alienígena, por faltarme la mejor palabra. Se metió y nadie se dio cuenta. Se infiltró, se escabulló en lo que hoy está pasando a ser la inteligencia artificial, ¿no? Qué bien, y ni nos dimos cuenta. Más vale que nos vayamos dando cuenta. A ver, lo que yo siento, Adrián, es que hasta el 2012 el mundo, la realidad, equivocadamente o no, o el holograma que nos presentaban frente a la realidad, o sea, el ídolo de la caverna platónica, era tangible. La realidad era tangible. Y hoy, a partir del 2012, la realidad se volvió intangible, líquida. Y eso es lo que está pasando y no terminamos de comprender. Por eso todos estos cambios tan acelerados, todo este derrumbe de las estructuras y esta falta de comprensión de todo. Porque lo más difícil para un ser humano es adaptarse al cambio. Y esta era líquida, más que nada,
nos plantea un desafío que no se lo planteó a ninguna otra generación anterior a la nuestra. Todas las generaciones anteriores, los cambios tecnológicos o los cambios de paradigma llevaban generaciones enteras y se daban muy lentamente. Nuestra generación, Adrián, los cambios de paradigma o de tecnologías se dan cada vez más acelerados, uno más acelerado del otro, y en nuestro tiempo de vida, mis padres nacieron sin la radio siquiera, y vieron el desarrollo de la radio, la televisión, las telecomunicaciones, la internet, y ahora las redes sociales, y cada vez más acelerado todo, y ahora la inteligencia artificial. Mira, si el tiempo fuera como el agua en la bañadera, cuando uno termina de darse un baño de inmersión, que vos sacás el tapón y el agua empieza a irse, primero ni te das cuenta. Después ves que empieza a dar vueltas, y cuanto más va saliendo y cuanto menos agua queda, va dando vuelta cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. El tiempo hoy es así, está dando vueltas y girando alocadamente, y ya no hay forma de poder seguirle el curso de a dónde está yendo todo esto. Pareciera que el viejo Janus, y por eso te digo una vez más, me encanta este gráfico que vos has puesto, porque lo encarna a la perfección lo que estamos siendo. Janus pareciera, por hablar en términos simbólicos simbólicos, por así decirlo básicamente, cambia su ruta, está desviando su camino, está planteando un nuevo mapa. El 2026 es el punto de inflexión. Tan es consciente de eso que si el 2025 ha sido un año catastrófico, horrible, después vamos a tirar un par de datos para recordarle a la gente lo terrible que es imperioso, y ese es el mensaje de Antisistemismo Explícito, es el mensaje de Enrique Romero, es el mensaje mío, incluso para quienes quieran leer un poquito más sobre este tema. En el 2023 escribí un libro que se llama Estos tiempos finales, donde hablo de la diferencia, cómo el tiempo se fue modificando, pero no el tiempo físico, material, químico y físico, no, el tiempo psíquico colectivo especialmente, que uno puede decir, no, a mí no me modificó, sí te modifica, porque más allá de nuestra conciencia individual, somos todos parte de una colectividad, hay un inconsciente colectivo, gracias Carl Jung por haberlo descrito también en su momento, y todo indicaría, especialmente desde el 2010, Enrique, que estamos encaminándonos a algo que aparece más y más y más, no sé si espontáneamente o porque lo están imponiendo, un evento de extinción, la Tercera Guerra Mundial. Yo tengo un montón de sitios muy interesantes de afuera, que es el informe sobre la Tercera Guerra Mundial. Pues estamos en la Tercera Guerra Mundial, prácticamente en cualquier momento de la Tercera Guerra Mundial va a haber bombas atómicas por todos lados. Cosa que uno dice, sí, pareciera que sí, tenemos la tecnología para chicharrar el planeta 3 veces seguida, 10 veces seguida, 20 veces seguida. Pero la pregunta que hay que hacerse es, pareciera que si hay un momento, y te voy a parafrasear a vos, si hay un momento para que la mayor parte de la humanidad despierte y tome conciencia de lo que está pasando, es exactamente ahora, 29 de diciembre del 2025, y que en un 72 horas vamos a estar en el 1 de enero del 2026, que pareciera ser un año que a Janus realmente lo sacó de quicio, y ahí lo estamos viendo martillando para incendiar el 2026, no para terminar el 2025, para incendiar el 2026, porque entendámoslo, básicamente lo que estamos haciendo de cuenta que no pasa absolutamente nada. Estamos en el Titanic y seguimos tomando champán y brindando. ¿Por qué? Porque está todo bien, ¿o no te diste cuenta? Mira, Adrián, yo me crié bajo el paradigma de lo que a alguien se le ocurrió, alguien de marketing desde ya, porque todas estas ideas las elabora la gente que se dedica al marketing y la publicidad. Pero bueno, yo me crié dentro del paradigma de lo que fue la generación X, ¿no? Y el lema de la generación X siempre fue: no hay futuro,
somos la primera generación que vemos que no existe el futuro. Por eso los hijos de la gente de mi generación tienen este problemita que se está haciendo tan visible en estos últimos años, que es la generación de cristal que todos los ofende. Pero bueno, exactamente sí, nos han insensibilizado. Nos han quitado la sensibilidad. Y por eso, con esto de no hay futuro y de desensibilizarnos, nos han convertido en no hombres y no mujeres. Hoy es el imperio de la soledad y el individualismo. ¿Y qué futuro puede haber ahí? Exacto, es convivir con un no futuro, porque si alguien dice, bueno, mi pasado es este y este lo otro, según mi edad, las cosas que me pasaron en la vida, mi futuro, tengo trabajo, pero lo voy a seguir teniendo, mi futuro es que puedo viajar, pero ¿cuánto tiempo más voy a poder viajar? Mi futuro es, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a tener éxito, voy a tener tristezas, lo que sea. Fíjate una cosa. Voy a dar un ejemplo que lo vamos a entender mucho los argentinos y los iberoamericanos. Hubo una guerra contra el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza a fines del siglo XIX. Pobrecito sí. Paraguay. Fue una vergüenza lo que hizo Argentina, Bartolomé Mitre, el Uruguay, la banda oriental del Uruguay y el Brasil. Diezmamos, destruimos el Paraguay, que era uno de los países más adelantados en esa época, en la época de la guerra de la Triple Alianza. Sí, el mariscal Solano López. El mariscal Solano, exactamente, Solano López. Tenían los mejores artilleros, no de Sudamérica, del mundo prácticamente. Los diezmamos. No quedaron hombres prácticamente, quedaron mujeres. ¿Y qué pasó? La naturaleza sabia, cuando las mujeres, que los hombres que quedaron la pasaron bien porque había como 6 mujeres por hombre, bueno, había una oportunidad, etcétera. Cuando los hombres fertilizaban a las mujeres, oh casualidad, ¿qué hacía la naturaleza? Espontáneamente nacían más varones que nenas, porque nenas había un montón, sobraban las mujeres, ¿qué faltaban? Los varones. Y luego se terminó más o menos equilibrando la población, que llevó un siglo, de la República del Paraguay, para que entre hombres y mujeres más o menos hubiera la misma cantidad. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque si hay algo que estamos viendo que nos dice que ya este sistema no va más, yo, que soy un poco más viejo que vos, nací en 1952. Hoy me fijé y dije, ¿cuál era la población mundial del planeta Tierra en 1952, cuando nació Salvucci? 2.500 millones de habitantes. A la pucha, 2.500 millones. Pero hoy son 8.500 millones. Desde que nací yo, al día de la fecha, nacieron 6.000 millones de personas más. Ya no va más. Más allá de que, pero la tecnología tiene para alimentar. No. Podrá tener para alimentar, podrá tener para construir casas, podrá tener para hacer todo lo que necesita, medicamentos, todo lo que, hasta educación si querés, pero ya no va más. El desequilibrio es tal que quedan 2 opciones. Y esto me lo decía Dennis Martos, el gran Dennis Martos, nuestro camarada. O encontramos la forma de poblar otro planeta, Marte, por ejemplo, no sé, que vos quieras, para así decir, bueno, que esa presión poblacional siga en otra parte, o tiene que morir una cantidad enorme de personas. Algunos místicos hasta llegan a decir, hay una cantidad limitada de almas que el cosmos puede dejar que encarnen en cada zona del cosmos. Bueno, muchos creen que de los 6.000 millones de habitantes que han nacido desde que yo nací, muchos no tienen alma, especialmente en las generaciones recientes. Quizás yo no tenga alma, no me voy a excluir simpáticamente, pero ya hoy están haciendo otro tipo de persona y por eso Janus está tan enojado con el 2026, porque mucho antes que los hombres con su cerebro izquierdo, racional, materialista, consciente del tiempo, de la historia, de la educación, de los datos, entienda algo, el cerebro derecho, que está mucho más conectado e integrado a la verdad cósmica, ya lo ve venir. Y acá creo que
Hans nos está dando un ejemplo del cerebro derecho que ya sabe lo que viene y ya está proponiendo la solución. Tiene que desaparecer, lamentablemente, y lo digo con todo el dolor del alma, una buena cantidad de la humanidad. Y me pregunto, Enrique, te dejo planteado una pregunta. ¿Será que justamente, no sé si es la inteligencia artificial o la inteligencia alienígena, a través de algún pequeño grupo representativo local, es que está diciendo, bueno, somos los representantes que vamos a llevar la situación planetaria a algo tan insoportable que sea a través de la guerra, a través de la pandemia, a través de lo que sea, vamos a hacer que 3, 4, 5 mil millones desaparezcan muy rápidamente? Mira, muy interesante esto que vos estás planteando de la existencia de gente sin alma. Y es un fenómeno real y cada vez más notable. Y acá de vuelta van a empezar a poner comentarios diciendo que somos paganos. Dele y mándenme a mí si quieren. Yo voy a contestarle todas las preguntas. Es un hecho que hoy existe gente sin alma. Un espíritu consciente de ninguna manera acepta y soporta las aberraciones que hoy se ven en el planeta. Sí, señor. Y estas aberraciones, ejecutándose cada vez en conjuntos mayores de personas, solamente son posibles a través de la formación de un egregor colectivo que dirige el comportamiento de ese grupo determinado de personas. Los científicos a esto le encontraron la explicación desde la biología, buscando explicar comportamientos biológicos de los animales, alma colectiva de la especie. Pero quien posee un alma colectiva de la especie no posee espíritu individual, ya está, se fundió en su colectivo, con todo lo que Gustave Le Bon describió acerca de las psicologías de masas. Y siempre, siempre, siempre el nivel de esa masa va a corresponder al nivel del más bajo de sus integrantes. Bien, hoy las masas de gente están así, totalmente alienadas y dirigidas desde un alma colectiva de la especie, que esa alma colectiva de la especie sí tiene cierta inteligencia que la gobierna. Por eso los científicos intentaron explicar los movimientos migratorios de las aves, todas al unísono, a tal hora, a tal día, y como si tuvieran no solo un reloj, sino también un GPS, conocen la ruta de vuelo y el destino, con plan de vuelo y todo. Bueno, eso es solamente explicable a través de una inteligencia que las gobierna. Hoy, con la irrupción de la inteligencia artificial, imagínate lo fácil que resulta para estos señores que pretenden gobernar el planeta, dirigir esos egregores que gobiernan almas colectivas de diferentes especímenes, que ya no los llamamos especies hoy, los llamamos colectivos. La cultura woke hasta le puso un nombre, el colectivo tal. Es decir, el único colectivo que yo me tomo es el 124, ¿no? Pero hoy hay colectivos de todos los colores y de todas las letras, porque los colectivos ya no vienen más en números, vienen en letras. Esto que decís vos es tan importante y hace a uno de los tantos temas que me gustaría hoy compartir con la audiencia, y es el siguiente. En realidad, lo que ha logrado este mito, porque es un mito, hoy no lo vamos a abordar, pero lo abordaremos en el futuro, de la inteligencia artificial, es porque a una humanidad que
es descreída, que ya no cree más en las religiones, no cree más en la mística. No me vengas con eso de nuestro Señor Jesucristo, o no me vengas con eso de Alá, o no me vengas con religión. No, no, no. Venime con ciencia y tecnología. Eso sí. Entonces la inteligencia artificial dice: no creas lo que te dice cualquier religión, pero créeme a mí, porque la inteligencia artificial es una inteligencia alienígena, no en el sentido de platos voladores, es una inteligencia cuyo origen no queda en claro todavía, pero es verificable y te está diciendo que van a pasar ciertas cosas. ¿Cómo qué? Y puede haber un evento de extinción. ¿En serio? Sí. Y puede haber grandes cambios que tenemos que ir viendo cómo los vamos a empezar a entender. Interesante. Y a partir de ahí me transformé en un hombre de fe, pero de fe en la ciencia y la tecnología. Si lo dice la inteligencia artificial, ¿quién carajo sos vos, Enrique, para decir no va a ser así? Sí, tenemos que creer porque lo dice la inteligencia artificial, que en realidad tiene un pequeño grupo, muy pequeño grupo, de sus mandantes, de sus voceros oficiales, pongámoslo así, muy pequeño, pero que manejan todo el dinero del mundo, todos los grandes medios del mundo, toda la guerra psicológica del mundo, como para que te diga, esta es la verdad y no hay otra. Y han logrado, a través de esta guerra psicológica que han impuesto, miramos el mundo, ¿no? Hoy estaba haciendo para este programa un análisis. Nos vienen hablando en cualquier momento de la Tercera Guerra Mundial. Y sí, efectivamente, hoy, 29 de diciembre del 2021, fíjate vos, Ucrania está en guerra con Rusia, que en realidad es Rusia que le han hecho la guerra a la OTAN y la Unión Europea. Israel está en guerra con Palestina y todo el mundo islámico. Israel y Estados Unidos están en guerra con Irán y el Islam. China y Taiwán en breve se van a meter en guerra con Estados Unidos. Estados Unidos le está haciendo la guerra a Venezuela y a Colombia. Estados Unidos le está planificando una guerra contra toda Sudamérica, Brasil y Argentina en primer lugar. Y la Antártida, porque quieren llegar a la Antártida. Estados Unidos e Israel están en guerra en África, en Somaliland y en el Congo. Y Estados Unidos, de una forma desfachatada, le está diciendo a Dinamarca: necesito Groenlandia por una cuestión de seguridad nacional. Y le dice a Canadá: y Canadá, vos te tenés que integrar como el estado número 51 de Estados Unidos por seguridad nacional. ¿Contra quién? No te dicen contra Rusia y China especialmente, pero está implícito. Y también me voy a quedar con Panamá. Y me voy a quedar con buena parte del Caribe. Señor Trump te lo dice a la cara. O sea, empecé a agarrar un mapa y fíjate todo lo que dije: Ucrania, Rusia, Israel, Medio Oriente, Taiwán, China, Sudamérica. ¿Faltaba Sudamérica? Bueno, ingresó en la joda geopolítica. África, etcétera. Es una guerra mundial planetaria. Y una guerra mundial planetaria, si le agregás la violencia urbana que vivimos todos, porque todos vivimos violencia urbana. Yo que tengo 73 años, me acuerdo que antes no había rejas en todas las casas. Las rejas estaban para los presos en la cárcel. Hoy en día todos, me incluyo, vivimos enrejados, vivimos detrás de rejas. Nosotros somos los presos. Yo pongo rejas en la ventana, rejas en el frente, rejas en el garage, rejas en el portón preso, alarma, etc. Y los que están libres son los chorros. Yo estoy en preso. Sí. La ciudad de Río de Janeiro, que es la ciudad de mi esposa, que yo la adoro, pero es una ciudad que aún la mejor parte, Ipanema, todo de Leblon, todos esos grandes y hermosos edificios están detrás de rejas. Y para ingresar vos ves que los inquilinos y los dueños tienen que apretar códigos 821 porque somos todos presos. El sistema nos metió presos a todos nosotros y el sistema maneja un conjunto de personas que se llaman los chorros. ¿Y cuál es la particularidad de los chorros? Tienen menos guita que la mayoría de la gente que vive en esos edificios. Entonces, no sé, hoy tienen más. Claro, pero dicen: che, yo también quiero tener... Son viciosos. Claro, quiero tener un buen equipo de audio, quiero tener un BMW, quiero tener más guita, listo, voy a ir a chorearlo, voy a reemplazar. Y se arriesgan, porque muchos de ellos los terminan bajando. Para eso está la policía, que la policía es lo que pagan los ricos para bajar a los chorros. Y hacen toda una serie de cosas porque el sistema necesita de los inmorales, necesita de los asaltantes. Y si no pensaban ser asaltantes, porque la gente es buena básicamente cuando nace, las series de televisión en Netflix, todas las series norteamericanas que nos muestran policías y chorros, si vos ponés cualquier
serie de televisión norteamericana, permanentemente alguien le está disparando a alguien. Si tiene uniforme de cana, bueno, es bueno. Entonces a lo mejor apenas le va a rozar la bala una pierna, pero si es negro o hispánico lo va a matar. Total, es negro o hispánico, ¿qué carajo le importa? Pero si es rubio y norteamericano y se llama Johnny, probablemente reciba una herida, pero después lo van a ir a ver al hospital el jefe porque lo valora porque... Entendámoslo, somos todos iguales, pero alguna gente es mucho más igual que otra, sea en Estados Unidos, en Europa o en la República Argentina. Y así han generado una crisis planetaria, psicológica, donde somos todos bipolares, estamos todos al borde de un ataque de nervios planetario. Y esto no es casualidad. Alguien lo disparó y alguien lo está administrando. Y ese alguien, creo yo, se viene dejando inspirar por el viejo Janus. Las dos caras que miran al pasado, al futuro, miran todos los pasajes, los lugares de entrada y salida, y está diciendo, ahora sí, terminó el tiempo sin tiempo que empezó en el 2012 y termina ahora ya en el 2026, y a partir de ahora, tanto el pasado como lo que viene, se prende fuego todo, hay que romperlo todo. ¿Y qué quiere decir hay que romperlo todo? Más de la mitad de la humanidad va a desaparecer. No le estoy poniendo un cronos, no le estoy diciendo la fecha exacta, pero es la tendencia que ya empezó, no es que va a empezar, ya empezó. Si va a durar un mes, 6 meses, un año o 5 años, lo desconozco. No pretendo tener esa visión, pero sí ya empezó lo que podemos llamar la destrucción de la vasta mayoría de los seres humanos, especialmente en Occidente, de los seres humanos vivos en el planeta. O porque son pobres, o porque son musulmanes, o porque son chinos y quieren Taiwán, o porque son taiwaneses y no quieren ser parte de China, o quizás el mejor ejemplo es, o porque son Estados Unidos, y Estados Unidos de Norteamérica es el primer país que se está fracturando en todos los sentidos, social, económico, financiero, político, racial, en todo sentido de la palabra. Sí, y lo que está implotando, porque ya el nivel de entropía es máximo, ya lo hablamos la semana pasada, este tema tan importante de la entropía, es este sistema al que lo han llamado falsamente democracia. Esto ya no existe tal cosa que se llame democracia, y ahora lo que viene es una tiranía de quienes, y probablemente de los mismos señores que nos hicieron creer que esto era una democracia, pero no, es una tiranía. Probablemente sea también Roma el centro de todo esto, pero van a hacer el switch, así como Constantino llevó la capital del Imperio Romano a Constantinopla, hoy Estambul. En este switch, pasaje o transición que vamos a ver y que comienza exactamente en el 2026, Roma va a dejar de ser la capital cristiana de la cultura occidental. Entendamos esto, cristianismo igual cultura occidental. Si no entendimos esto, no entendemos nada. No estamos hablando de religión. Sí, señor. Que se entienda. Ah, no, somos los paganos nosotros. Y ese switch va a ser el traslado de esta capital de Roma a Jerusalén. Sí, señor. Pero los titiriteros van a ser los mismos de siempre. Y no digamos son los judíos, no. Hay un poder por arriba de los judíos que señor. maneja y usa a los judíos. Ese poder es la continuidad del Imperio Romano, transformado en Iglesia Católica de Roma. Si no, vean una cuestión muy simple, porque muchas veces me dicen, ustedes nunca hablan de la nobleza negra veneciana, los términos que habla Guerra.
No, a mí ese tema no es un tema que me quite el sueño, el de la nobleza negra veneciana. Sí, el de quiénes son las 13 familias que controlan Roma. Que es Esas dinero 13 familias. viejo. Es dinero Exacto. viejo, Y que exactamente. no son los Rothschild, porque uno diría, los judíos. No, no. Les voy tirando Antes, apellidos. Vayan, hagan este trabajo, solamente este trabajo. Agarren la lista de todos los papas de Roma y vean sus linajes sanguíneos, yo, sus familias y sus apellidos. Y se van a dar cuenta que o son Orsini, Medici, exacto. Farnese, Yo, Colonna. Cristóbal Colón viene del linaje de la familia Colonna. Alguno más que se me escapa ahora. Saboya. Suiza mismo. El escudo de Suiza es el escudo de la familia Saboya. sí, Y señor. Suiza es la guardia que defiende al Vaticano. Pero tiene una Entendamos cruz, todo. son cristianos. No. Claro, no tiene nada que ver con la religión católica en los términos de la fe cristiana. No, esto es geopolítica. Y ahora estamos por presenciar esto, el switch de Roma a Jerusalén, llevado adelante por la misma gente. Esto se intentó en el año 1000. Eso fueron las cruzadas. Salió mal. 1000 años después vuelven a la carga. Y lo hicieron con la guerra psicológica de la época. En el año 1000, en la época de las cruzadas, la vasta mayoría de la gente no sabía leer y escribir. No. Hoy en día no. Hoy hasta el más mal educado, en el sentido de mala educación, sabe leer un cartel, sabe leer un símbolo. Entonces, fíjate vos una cosa, y con esto le voy a dar el redondear en lo geopolíticamente. Los 8.000 millones de personas que hoy vivimos sobre el planeta Tierra, la vasta mayoría estamos endeudados, o sea, debemos, no a título personal, sino a título colectivo, a título de la deuda pública de tu país sea Estados Unidos de Norteamérica, 38 trillones, o la República Argentina, 700.000 millones, o la Unión Europea, casi 20.000 millones. Estamos todos públicamente endeudados. Ajá. ¿Endeudados con quién? Bueno, con los inversores, los que nos han prestado dinero a través de sus bancos, a través de los fondos de inversión, a través de sus corporaciones, etcétera, privados, que son mayoritariamente privados, por más que haya algunos entes públicos financieros que son necesarios para darle credibilidad al sistema. El Banco Central de cada país, que no, ni siquiera es privado, que es privado en la mayoría de los casos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Liquidaciones, el Banco Mundial, etcétera. Pero los que son los dueños privados del dinero son pocos apellidos. Me voy a tomar el lujo de leer algunos de los más conocidos para que vean de qué estamos hablando. Bill Gates, Bezos, Musk, que es un colaborador directo y financiador de la campaña de Donald Trump, Zuckerberg, Ellison, Dell, Rothschild, por supuesto, Rockefeller, Slim, el multitrillonario mexicano, Brin, uno de los fundadores de Google, Adelson, financiador de los casinos de Las Vegas y de Donald Trump. En la Argentina, Wertheim, fue canciller hasta hace poquito tiempo, Galperin, Elstein, que es la Chabad Lubavitch en la República Argentina, y los agentes, que también son trillonarios, Donald Trump, Javier Milei, Macron en Francia, Macri en la República Argentina, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, Merz en Alemania, Starmer en Gran Bretaña, Bullrich en Argentina, que todos tienen en común, bueno, más allá de que sean inteligentes o no inteligentes, simpáticos o no simpáticos, ganen las elecciones, ¿qué tienen en común? Muchísima plata, mucha más plata de la que usted o yo podemos siquiera imaginar. No tienen que perder el tiempo como usted y como yo para ver cómo mierda hago para llegar a fin de mes y pagar todas las cuentas. Eso ya está recontra resuelto y tienen la cabeza limpita para seguir pensando, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Me llamo Vance o me llamo Bullrich o me llamo Wertheim o me llamo Rothschild o me llamo Ellison? ¿Cómo hago para seguir cagando a la humanidad y que se den cuenta lo menos posible? Bueno, todo ese plantel
privado es el que controla a esta cárcel planetaria inexpugnable de los estados nacionales endeudados. Y lo que tienen en común es que los estados nacionales tienen murallas de deuda pública. Hoy la deuda pública de todo el mundo es 120 trillones de dólares, según el Banco Internacional de Liquidaciones, que es el banco central de todos los bancos centrales en Basilea, Suiza. Nos están diciendo la muralla que controle y cuida que no se escape nadie, ninguno de los deudores, tiene enorme, son 120.000 trillones de dólares, o sea, es mucha guita, entendámosla, por eso redondeo. La pregunta que nos tenemos que hacer, la pregunta clave es, ¿quién está a cargo del planeta? O mejor todavía, ¿quién es el dueño del planeta Tierra? Porque todo tiene un dueño. Nosotros no podemos decir, no, esta es una democracia y Microsoft tiene el mismo poder que tengo yo, Bill Gates. No, no tiene el mismo poder. Bueno, pero vos podés ser, él es un accionista, puede vender las acciones, vos podés comprar acciones de Microsoft, sí, pero nunca voy a poder comprar la cantidad de acciones que tiene Elstein en sus empresas, o tiene Wertheim en el grupo W, o tiene Rothschild en la billonada de empresas que tienen, o Zuckerberg, o Dell, o Bezos, o Musk, o Gates, etc. Siempre nos van a llegar la ventaja. Y el tema que ya llegó ahora, y quizás sería el punto de salvación, y empecemos a pensarlo, a partir de este 2026 que empieza dentro de 72 horas, ¿cómo es que permitimos una enorme cantidad de personas, 8.000 millones, o en Argentina 47 millones, vamos a llevarlo a una escala más visible. ¿Cómo hacemos 47 millones de argentinos? ¿Por qué permitimos que un grupo muy pequeñito, que no deben ser más de 150 a 200.000 argentinos que manejan todas las empresas, todos los multimedios, tienen toda la guita, manejan las corporaciones, tienen todos los contactos internacionales, etcétera, etcétera? ¿Cómo permitimos que un grupo que debe ser el 0,5%, medio por ciento, nos tenga todos agarrados del cogote? Cuando un pueblo despierta y se da cuenta, dice, pará, en realidad me tenés agarrado del cogote en base a algo totalmente ilegal, y ahí volvemos a la metáfora original. Si yo debo $1.000, tengo un problema, pero si yo le debo a Enrique 50 millones de dólares, el problema es de Enrique porque nunca me lo va a poder cobrar. Por eso mismo, el primer paso necesario para liberarnos de esta cárcel mental de endeudamiento que nos tiene presos a todos los argentinos y a todos los habitantes de todos los países del mundo en mayor o menor grado. Sí, yo entiendo que el que vive en Mónaco está tan lejos de pensar en esto, pero está igual de prisionero que nosotros los argentinos, que es en lo único que pensamos. El primer paso es darse cuenta de esto. Nuestro problema no lo tenemos nosotros, lo tienen ellos. Es del planeta, y cada vez se habla más de un colapso integral del sistema financiero planetario, sea el dólar, el euro, la libra esterlina, buena parte de las monedas del mundo. Por eso le tienen tanta bronca a China y a Rusia, porque China y Rusia, sus líderes, sus clases dirigentes, parece que esto lo vienen viendo, han sufrido muchísimo, especialmente, bueno, ambos, tanto China históricamente en el siglo XX como Rusia, que les abrió la capacidad de ver que en Occidente no, porque en Occidente tenemos las panzas gordas, morfamos como bestias, todo es lindo, los millonarios sutiles que viven bien en Occidente viven bien porque le roban el dinero al resto de la gente. Entonces, hoy la pregunta sería clave. Despertar, esa es la clave. ¿Quién soy realmente? ¿Dónde estoy? Y dónde estoy no me refiero solamente a la ubicación geográfica, sí, ya sé, estoy en Buenos Aires, Argentina, pero ¿dónde estoy en este estamento, en estos niveles sociales? ¿Estoy entre los despiertos o entre los dormidos? ¿Estoy entre los que pueden prever algunas cosas del futuro o no? Y la tercera pregunta, ¿cuál es mi futuro? Porque si empezamos a tomar conciencia que seguimos emborrachándonos tomando champán en el Titanic y que seguimos brindando en el Titanic y vamos a decir, dentro de 72 horas es 2026, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Chin, chin! ¿Todo bien?
¿Vamos a hundirnos como el Titanic y en breve estaremos en un dormido estúpido? ¿O soy alguien, no digo un despierto, yo no soy un despierto, pero que estoy encaminándome hacia aquella parte de la luz que veo lejanamente que implicaría que, aunque sea la luz, me va a despertar? Bien, bueno, lo que quiero entonces a partir de ahora es invitarlos a todos los antisistemistas explícitos a despertar. Despertémonos. Y bueno, nosotros somos simplemente un despertador que suena con su alarma para recordar que hay que despertar porque llegó la hora. Si a ustedes les sirve este despertador, colaboren con nosotros para que sigamos haciéndolo. Es muy importante para nosotros y más para la continuidad en el año 2026 recibir su colaboración, especialmente quienes están fuera de Argentina, que pueden hacerlo a través de la red Patreon. Acá abajo están las maneras de colaborar a través de la red Patreon. En la Argentina la red es Mercado Pago. También quienes están viendo esta transmisión en vivo en YouTube pueden dejarnos la propina en YouTube. Y otra de las maneras para colaborar con Antisistemismo Explícito es si vos tenés un producto o un servicio y querés publicitarlo. Estoy armando la nueva tanda para el año 2026. Mándame un correo electrónico acá, ahí dice el canal de wq@gmail.com, ahí aparece en el scroll, es este, ahí, justo ahí. Y vamos a buscar la manera de incorporarte a nuestro grupo de auspiciantes, como ya lo han hecho estos amigos. Antisistemismo. Virtur Bariloche te espera para conocer a fondo el arte cervecero, visitando las fábricas de Berlina, Gilbert y Patagonia, todo incluido. Nuestra propuesta incluye traslados puerta a puerta, picada, tapeo y cena final en Patagonia, disfrutando de una velada acompañada de mucha cerveza y mucha buena onda, haciendo de tu visita a Bariloche una experiencia inolvidable. Búscanos en nuestras redes, Instagram, @virturbariloche, email, info@virturbariloche.com.ar. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia, soluciones en inglés para empresas y particulares. Comunícate por WhatsApp al 11 30 16 63 06. Obtené descuento mencionando este anuncio. La alineación de la columna vertebral es fundamental para obtener un cuerpo muy sano, muy fuerte, flexible, emociones estables, pensamiento claro. Soy Claudio Herrera. Para conocer los beneficios del método Praxis Vertebral, te invito a escanear este QR. Aprendemos con todo lo que nos vino de nuestros antepasados de la caverna, y especialmente de Aristóteles, de Platón y de todos los que vinieron después. Mi nombre es Priscila y soy arte terapeuta. Promuevo otra mirada del arte y te invito a explorarlo como fuente de autoconocimiento y para encontrarte con tu potencial creativo. Seguime en redes sociales, estoy como Priscila del otro lado de las cosas y entérate de propuestas online tanto grupales como individuales, abiertas para todo público. Te espero. Palestina y Argentina, dos blancos de guerra sionista de Adrián Salvucci. En este breve libro digital se expone la realidad histórica, ideológica y geopolítica del sionismo y su gran impacto sobre la Argentina.
tema que hoy se ha transformado en un factor esencial para comprender la realidad que vive en Argentina y el mundo. Para más detalles, enviar un correo electrónico a arsalbucci@gmail.com. La tiranía del bien común, pandemia, relato y otras amenazas vuelven una esperada segunda edición. No es un libro sobre el COVID, es un libro sobre la libertad y la soberanía individual y colectiva por sobre el avasallamiento del globalismo tecnocrático. Publicado originalmente en 2023, reúne 20 artículos de destacados especialistas internacionales que analizan, desde distintos ángulos, no solo el fenómeno político-sanitario de 2020, sino también sus prolongaciones actuales y futuras: bioseguridad, monedas digitales, el avance de la toxicidad alimentaria y farmacéutica, y mucho más. Disponible en Mercado Libre y Busca Libre. Si estás en Cava o Zona Norte, búscanos por Instagram, @la tiranía del bien común. Bienvenidos a LLM San Luis. Automatizamos procesos con agentes de inteligencia artificial. Nuestros agentes van a responder por WhatsApp, Telegram y chat web a todos sus clientes. Ellos responden a todas las consultas, pueden tomar pedidos, realizar importante, nunca se cansan y trabajan 24/7. Te ofrecemos probar 15 días nuestros agentes sin compromiso. Escríbenos a llmsanluis@gmail.com. Te esperamos. Los Inmortales Café, pizza y restaurante, la mejor pizza de la calle Corrientes, un manjar, sabor de Buenos Aires, historia en el paladar. Aquí seguimos con la segunda parte de ¿Me permitís hacer un rápido? Sí, Adrián. Hago un muy breve comentario. En primer término, un agradecimiento personal a vos, que a lo largo de todo este año has pasado la publicidad de mi último libro, Palestina y Argentina, dos blancos de guerra del sionismo. Últimamente ya no se está vendiendo porque, bueno, por las cosas como que están pasando en este país, pero te agradezco enormemente que eso me dio una mano muy importante este año. Y lo que sí, con motivo del tema que tratamos en la primera parte del programa y que tratamos la semana pasada sobre el tiempo, perdón, sobre Cronos, sobre todo lo que estamos viendo actualmente, a los que les interese, yo escribí un libro hace un poquito más de 2 años, que se llama Estos tiempos finales, una perspectiva histórico-temporal, ediciones Segunda República, Buenos Aires 2023, que buena parte de lo que hemos hablado sobre Cronos, sobre Kairos, sobre Aion, sobre el inconsciente colectivo en lo que se refiere al tiempo, al entender qué es el tiempo, lo más o menos lo expongo ahí y termino diciendo, para los que nos dicen, pero ustedes son unos anticristianos, que yo mismo llego a la conclusión que el gran arquetipo colectivo de Occidente, de la cristiandad, justamente es la Iglesia Católica. Es la única institución que duró prácticamente 2000 años. Pero ya fue, como dicen los chicos, ya lamentablemente terminó, se desgastó, y no se desgastó por alguien lo desgastó de afuera, y no se desgastó porque los comunistas invadieron Italia e invadieron el Vaticano, que era lo que muchos decían cuando yo era chico. Sí, un día la Unión Soviética va a invadir Italia, va a invadir el Vaticano, lo va a meter preso al Papa. No. La Iglesia Católica, el Vaticano, se suicidó, que es muy distinto. A partir del Concilio Vaticano II, dejó de ser lo que fue durante casi 2000 años. Y fuera de Joseph Ratzinger, que lo conocemos todos como Benedicto XVI, y lo obligaron a renunciar y lo metieron preso, aunque nunca lo dijeron así. Lo metieron en cana durante casi 10 años, hasta que se murió el 31 de diciembre del 2024. En definitiva, la Iglesia Católica se suicidó y Jorge Mario Bergoglio fue uno de los ejecutores, uno de los destructores de esa Iglesia Católica. Así que no me vengan a decir que son paganos, son anticristianos. No, pero Enrique y yo hacemos un enfoque eminentemente geopolítico y yo me tomo el atrevimiento de agregarle también, o ambos en definitiva,
un aspecto de psicología colectiva basado en Jung, basado en Ricardo Wagner, basado en Gurdjieff, basado en Uspensky, basado en distintos gnósticos muy lúcidos que han existido, Carlos Castaneda, por ejemplo, que han existido a lo largo del último siglo, siglo y medio. Es nada más que eso. No estamos ni a favor ni en contra, ni vamos a decir, no, somos no. Es más, si quieren, llámenos lo que quieran, pero en definitiva, hoy en día las cosas están cambiando muy rápido y la Iglesia, por no darse cuenta, miren el estado lamentable de la Santa Madre Iglesia Católica actualmente. Pero bueno, Adrián, vos sabés lo lindo de ser cristiano, que es que en las Navidades recibís salutaciones de buenos amigos. Y nosotros los cristianos hemos recibido esta salutación tan esperanzadora. Mira. Pero qué buen ejemplo de el mundo loco. ¿Cómo? Qué buen ejemplo este que te vas a pasar ahora. Sí. Loco y destruido y desmoralizado y distorsionado que está el mundo actual, el mundo cristiano actual. Mira. From Jerusalem, I send warm greetings to our Christian friends around the world. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. From here, the Holy Land, Israel, the only country in the Middle East where the Christian community is thriving. Israel is the only country in the Middle East where Christians can practice their faith with full rights and in total freedom, where Christian pilgrims are embraced with open arms and are so deeply appreciated, where Christians can celebrate proudly their traditions and openly do so without any fear. In Jerusalem, the city municipality every year officially distributes Christmas trees. It's been doing so for 2 decades. By contrast, a few days ago, in the Palestinian town of Jenin, Palestinians burnt a Christmas tree in the Holy Redeemer Church. That's the difference. Israel stands up for Christians across the region, wherever they face widespread intimidation and persecution. Hallelujah, hermano. While Israel's Christian population is growing, the Christian population in countless areas across the region has been dwindling due to systematic discrimination and oppression. This has happened in Iraq, it's happened in Syria, it's happened in Lebanon, it's happened in Turkey, and it's happening in the Palestinian Authority. The birthplace of Jesus, Bethlehem, used to have 80% Christian population. That's when we were there. When we left and gave it to the Palestinian Authority, it has since dwindled from 80% to 20%. The persecution of Christians or members of any religion cannot and must not be tolerated. And Muslim militant displacement and attacks against Christians in Nigeria, that too must end, and it must end now. I'm sending Israel's Christmas blessings to our Christian friends around the world, and I ask you, know that Israel will always stand with you. Israel is the only place in the Middle East where Christians are safe. At least 2 people are dead after an Israeli strike on Gaza's only Catholic church. We protect the Christian holy sites, not only the Church of the Holy Sepulchre. Israel has a thriving Christian community, the only thriving Christian community in the Middle East. Where Christians are not tolerated, they're cherished. So Israel, the guardian of Christianity in the Middle East, is presented as the enemy of Christianity. What folly. Residents of West Bank's last Christian majority town of Taibeh filmed as armed Israeli settlers set ablaze around their most sacred site, the ruins of the 5th century Church of St. George. The Christians are not merely tolerated in Israel. They're welcomed as a treasure. Bibi Netanyahu merece ser el próximo papa, Enrique, tiene que ser el próximo papa. Cuánta hipocresía. Bueno, y mirá en qué anda Netanyahu hoy. Bueno, en realidad esto fue el lunes, ¿no? Netanyahu se reunirá con Donald Trump. Espera que se me está escapando. Bueno, Netanyahu se reunirá con Donald Trump para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza. Mira qué bien, Netanyahu, ¿eh?
Netanyahu nuevamente se junta con Trump. Dos grandes cristianos. Sí. Pregúntenle a los, dicen 70.000 en cifras oficiales, pero se está hablando de 300.000 palestinos asesinados, mayormente mujeres, ancianos y niños, en Palestina por este espadachín de la paz que es el señor Netanyahu. Ya hoy la mentira bien financiada, y la pucha si el sionismo está bien financiada, repetida ad nauseam en el New York Times, en el Washington Post, en La Nación, en Clarín, en Infobae, en todos los grandes medios, la mentira más descarada, si la repetís la suficiente número de veces, termina siendo verdad. Bueno, todo lo que se habla, porque acá lo destacado de este recorte es que nuevamente Netanyahu está viajando a los Estados Unidos, tanto que se habla de que lo van a arrestar, no lo arrestan un poco. Corte Penal Internacional. Mirá el vuelo que se mandó para llegar hasta los Estados Unidos. Acá te pongo el informe de TRT. Pasó por arriba de Grecia, pasó por arriba de Italia, Cerdeña, Francia, nadie se animó a mandar unos cazas que lo intercepten, lo hagan aterrizar y lo arresten. A ver, ¿usted tiene un pasajero que se llama Benjamín Netanyahu? Sí. Préstemelo, por favor, porque está bajo arresto. ¿Cómo te vas a meter con Netanyahu? Lo digo por enésima vez. Hay dos líderes sionistas en dos lugares clave lamentablemente, del pueblo hebreo histórico. Uno es Palestina, el régimen sionista de Israel, y el otro es Ucrania, que es la vieja Casadia de los Ashkenazim, que tienen líderes sionistas. Uno se llama Netanyahu, el otro se llama Zelensky, y ninguno de los dos puede ser removido por nadie. Hasta lo vimos a Trump hace unos meses diciéndole a Zelensky, porque estás arriesgando la Tercera Guerra Mundial, sos una mierda, la puta que te parió, bla, bla, bla. Y Zelensky lo miró y dijo, ajá, bueno, ¿me mandás más bombas? Sí, señor. ¿Me mandás más ametralladoras? Sí, señor. ¿Me mandás misiles? Señor. Y necesito 50, 60 mil millones de dólares que nunca te los voy a volver a pagar. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Dejémonos de joder. Trump es uno de los farsantes más inmorales imaginables. Nunca pensé que ese viejo iba a ser tan repugnantemente... Está bien, Trump es el problema en sí, pero estos que son parte del problema, se supone que los europeos tienen un poco más de moral y, a ver, estos líderes, Grecia, Kyriakos Mitsotakis, no les hizo despegar un solo avión, y eso que pasó por el Peloponeso, el avión de la señora Meloni. Giorgia Meloni, el avión pasa por arriba de Sicilia, nada, tampoco, por Cerdeña, tampoco. Macron, bueno, Macron no va a mandar a arrestarlo a Netanyahu. Habla un poquito bien de Sánchez, porque por lo menos evitaron España. Sí, es verdad, ahí qué detalle, porque la ruta natural para el avión hubiera sido el espacio aéreo español, claro, y no lo evitaron. Ahí pero sí, la respuesta es clara, y lo voy a decir, ya que pasó por encima de Francia, lo voy a decir en francés. Lo que diga la Corte Penal Internacional, me chupa un huevo. Ese es el mensaje de Netanyahu al planeta. Y lo dijo, bueno, creo que el que haya ido sobre Francia es una buena excusa para usar el noble idioma de Francia, hija predilecta de la Iglesia Católica en el siglo XIX. Por algo los papas también se refugiaron en Aviñón, ¿no? Claro. Bueno, a ver, y de la nada, de la galera, Netanyahu aparece reconociendo a un nuevo Estado independiente que nadie lo reconoció hasta hoy. Netanyahu es el primero. A ver, ¿de qué se trata esto? Vamos a adivinar el futuro. Veréis. Primero, un par de pistas. La primera, Israel reconoce a Somalilandia, una región separatista de Somalia. La segunda, en breve, hará lo mismo Estados Unidos. Ahora adivinemos el siguiente movimiento. Vemos bases militares, tropas, misiles, radares, todo apuntando a Yemen.
controlando el Golfo de Adén y la entrada al Mar Rojo. Nuestra bola de cristal ve a Djibouti como objetivo, donde está la única base militar de China en África. Y la última predicción, esta es fácil. Vemos a la población palestina lejos, muy lejos, en el Cuerno de África, para tener una Gaza sin palestinos y poder hacer un resort. ¿Sorprendidos? ¿A qué no? Es exactamente el mismo reparto que británicos e italianos hicieron a finales del siglo XIX. Las mismas líneas, los mismos mapas, el mismo desprecio por los pueblos. Así que os mentimos, no estamos adivinando el futuro, estamos reconociendo un patrón. Es el colonialismo de siempre, pero en su versión más vieja y más brutal. Bueno, este colonialismo del siglo XIX, ¿qué forma tuvo? Porque este informe de Spanish Revolution es muy claro hoy. Pero ¿de dónde viene todo esto? La historia de la repartija de África. Porque siempre hablamos nosotros de la historia de la repartija de Medio Oriente con el acuerdo Sykes-Picot sobre el final de la Primera Guerra Mundial. Pero nada se habla, y nosotros nunca lo hemos hecho, de la Conferencia de Berlín de 1884, donde Otto Bismarck convocó a todos para repartirse África. Vean esto. 884, Berlin, Germany. 14 European countries gather around a table. Maps of Africa spread out before them. They're here to divide an entire continent. Not a single African invited. For 13 weeks, they draw lines with rulers, straight through kingdoms, through tribes, through families. They don't care about cultures or languages or who lives where. One rule, plant your flag, occupy the land, it's yours. The scramble begins. 1885 to 1914, Europe invades. Britain takes Egypt, Sudan, Kenya, Uganda, Nigeria, South Africa, war after war. France seizes Algeria, West Africa, Madagascar, massacres resistance fighters. Belgium's King Leopold gets Congo, personally. 10 million die in 23 years. Germany takes Namibia. The Herero people resist. Germany responds with extermination orders. 80% of Herero killed. Italy invades Ethiopia. Poison gas dropped on villages. Portugal takes Angola and Mozambique. Forced labor. Brutal suppression. Every line drawn in Berlin becomes a war. The Matabele War. The Maji-Maji Rebellion. The Ashanti Wars. The Mahdist War. Africans fighting with spears against machine guns. Massacred. By 1914, 90% of Africa is colonized. Those lines drawn with rulers in 13 weeks, still there today. Rwanda and Burundi, one kingdom split in two by Belgium. Hutu and Tutsi divisions reinforced, led to 1994 genocide. Sudan, multiple ethnic groups forced into one country by Britain, split in 2011 after decades of civil war. Somalia, one people split into 5 colonies, still at war. Nigeria, 200 ethnic groups forced together by Britain. The Biafra War killed 3 million. Every straight line through Africa is a border drawn in Berlin. Every border is a future war. Pobre África. Es terrible. Sí. Pobre África. Sí, hay 2 películas que cuentan muy bien esto. El Señor de la Guerra. Sí. Diamante de Sangre, cómo explotan a los africanos por los recursos. El Señor de la Guerra, cómo fomentan las guerras civiles, los vendedores de armas. Y otra película más, una tercera, El Jardinero Fiel, que te cuenta la historia de quien hoy preside esa organización desde Ginebra que nos mandó a todos a guardar en el 2020. Bueno, cuentan la historia de cómo ese señor utilizó a su pueblo como conejitos de India para que la farmacia haga sus experimentos. Ese fue su premio. Sí. Vean esas 3 películas. El Jardinero Fiel,
El Señor de la Guerra y Diamante de Sangre. Véanla porque vale la pena. Es el único continente que ha sido agredido, destruido aún más que Sudamérica, Centro y Sudamérica, es el África, pobrecito. Sí. África es terrible, es terrible. Bueno, y mientras tanto, otro que también viajó, me llama la atención que los dos indeseables del planeta, Netanyahu y Zelensky, este fin de semana, los dos estuvieron con Trump en Mar-a-Lago. Me llama la atención. No hay forma de pararlos, de detenerlos, de arrestarlos. Están ambos sionistas por encima de ese viejo anaranjado repugnante de Donald Trump. Sí. Acá, pero los dos encuentros fueron en Mar-a-Lago, en Florida, no en la Casa Blanca, sino en la residencia oficial de... ¿qué residencia oficial? Claro, sí, su golf club. Che, me encuentro en tu oficina pública. No, venite a mi club. Bueno, voy para allá. Sí. Y todo esto en el contexto de Venezuela, que está con la espada de Damocles sobre la cabeza, pero no. Ahora la Casa Blanca ordena a las Fuerzas Armadas concentrarse en una cuarentena. Yo cuando leí el título ya empecé a temblar, pero no, cuando después terminé de leerlo, no, era sobre el petróleo venezolano. Pero no era que eran todos narcos, nunca se habló del petróleo. Claro. ¿Me estás diciendo que el petróleo es lo que le interesa a la Casa Blanca? Es que Donald Trump se mete petróleo por la nariz. Mira vos. Sí, no sabes cómo pega el petróleo. Nos toman pero toman a los 8.000 millones de estúpidos y los 8.000 millones dicen, ajá, debe ser así, lo dice La Nación, lo dice el New York Times, lo dice la Casa Blanca. Mirá si la Casa Blanca me va a mentir a mí. Bueno, la realidad, Adrián, es que acá te lo dice bien claro. La estrategia apunta a reforzar la presión económica sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Dictadura, la de Trump, que es entonces, ni hablar de lo que es la de Netanyahu, ¿no? Bueno, mediante la aplicación estricta de sanciones, dejando en segundo plano una escalada militar directa. ¿Qué quieren decir con esto? ¿Sabés lo que quiere decir El otro día una turista yanqui trataba de explicar en Instagram para sus seguidores, que seguramente también son yanquis, por qué los argentinos hacemos este gesto. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto le pasó a Trump. ¿Y por qué le pasó esto a Trump? Porque, mira este informe te lo dice todo. ¿Cómo se va a proteger Venezuela a sí mismo ante una posible agresión de Estados Unidos? Tiene la más variada tecnología de defensa aérea. El misil ruso S-300 de largo rango. Superficie a aire. Eso forma la espina dorsal del ejército bolivariano. Es complementado por el Buk M2E, un sistema de tierra-aire altamente efectivo, ruso por supuesto, y una versión mejorada del S-125, pechorano C4. Y la Fuerza Aérea Venezolana tiene los Sukhoi M30, no sé cuánto hay los números, que es un Su-21. Ahí está, que es una aeronave de altísima tecnología rusa. Mejores que los F-16 son. Efectivamente. Sí. O sea, el armamento ruso del cual dispone Venezuela es igual o mejor que su equivalente norteamericano, por más que el señor anaranjado pone cara de culo y cree asustar al mundo. No asustás a nadie, Donald Trump, porque sos un viejo decadente, degenerado, estúpido y débil, porque por lo menos Putin tiene poder decisorio. Tu poder decisorio depende del sionista que esté manejando los hilitos sobre tus bracitos y sus patitas. Sí. Pero bueno, mira ahora esta nota que publica
Infobae, como siempre, ¿quién va a ser si no? El régimen, cuando se habla de Irán, siempre son regímenes. Cuando se habla de Israel, no, es la única democracia de medio. El régimen de Irán lanzó 3 satélites desde Rusia, en una nueva provocación a Occidente antes de la reunión Netanyahu-Trump. Sí, gracias a este nuevo satélite. Sí, la reunión Netanyahu-Trump no es ningún tipo de rebelión. No, eso es bueno, eso es democracia, no es una provocación, estás interpretando mal. Fíjense, esto es un muy buen titular, fíjense cómo, no lo que escriben, la forma de presentar un titular es propaganda tendenciosa. Bueno, todo solo hecho de llamar al gobierno de un país soberano que nunca invadió a nadie, porque la República Islámica de Irán nunca invadió a nadie, sino que siempre fue invadido por Gran Bretaña, la ex Unión Soviética, Estados Unidos, bombardeado por Israel, y sin embargo, el régimen de Irán. Israel no. Trump no es un régimen, por favor, es una democracia. Sí. Pero todo el mierdo Infobae está dedicado a ser una herramienta de la propaganda sionista. Eso está claro. Bueno, y otros porque, a ver, gracias a este satélite que lanzaron los iranios, pudimos ver el vuelo que se mandó Netanyahu y cómo pasó por arriba de Grecia, Italia y Francia, cómo esquivó España, Ya se está equiparando todo, ya nadie tiene una ventaja competitiva en lo que hace armamento. Bueno, sí, Rusia y China la tiene, y parecería que están dispuestos a compartirla con Irán, con Corea del Norte y ahora nos enteramos que también con Venezuela. Está claro eso, está claro, pero bueno, la propaganda nos quiere convencer de otra cosa. ¿Y quién es el próximo que acaba de dar un salto tecnológico y que en cualquier momento se pasa del bando de esta gente? Turquía. Mirá lo que acaba de hacer Turquía. El nuevo avión Bayraktar Kızılelma. Es el primer avión de combate, no es un dron. Es un avión de combate no tripulado y que van de a pares, funcionan de a 2 juntos. Este es el avance tecnológico más trascendente en la era de las aeronaves no tripuladas. No es un dron esto, son aviones de combate que van de a 2 y no están tripulados. Es un mix entre un avión de combate, un caza de combate y un dron. Un mix. Turquía, y van de a 2. Veámoslo de vuelta porque esto me llamó mucho la atención. Les permite compartir localizadores, les permite compartir cómo apuntar hacia un blanco, les permite hacer un montón de cosas, mucho más de lo que puede hacer un avión solitario. Sí. Mirá el tamaño comparado con un auto, no es un dron de los que estamos viendo hasta ahora. Es el mismo tamaño de un F-35. Sí, señor. Llama mucho la atención. Y van de a 2. Y operan de a 2. No te sorprendas que Turquía muy pronto anuncie su salida de la OTAN. Sí. Eso sí que va a ser una crisis catastrófica. Sí, para la sí, OTAN. Sí, va a ser una crisis. Yo siempre me preguntaba, y lo he dicho al aire, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan poniéndose en riesgo vidas de pilotos para ir arriba de esos aviones? Ya no más. Con este ya anuncio, no más. No. Ya la tecnología va para otro lado. No es necesario más poner en riesgo vidas de la gente. No es y Occidente, especialmente Estados Unidos, se sigue diciendo, sí, pero no tienen portaaviones, que es donde aterrizan y levantan vuelo con un piloto adentro. Our boys, los Johnny y los Davy, para bombardear al enemigo de la democracia. Sí. Maverick es el que va arriba del avión en el portaaviones. Claro. Sí. Con una pistola. Bueno, claro. No, Maverick es el personaje de Tom Cruise en Top Gun. Sí.
Bueno, y el otro era Ice, su compañero. Bueno, vamos a ver un poco de lo que pasa acá en Argentina antes de despedirnos. Rapidita vamos a hacer esta parte del programa. El Central reconoce que la operación con el oro está floja de papeles y expone a las autoridades a una causa penal. Los contratos, Alberto y Rey se afanaron el oro. Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y o cualquier depositario en el exterior no existen. ¿Quién dijo esto? Fue la respuesta oficial desde el Banco Central a la Auditoría General de la Nación. O sea, mandaron el oro, pero no firmaron ningún contrato. Robo a mano armada. Van a ir en cana, muchachos, van a ir en cana. Y este curro lo armó Caputo, lo puso a Bausili de cómplice, boludo Bausili que se prendió en esta, porque Caputo ya venía a hacerlo en el gobierno de Macri y ahora de vuelta lo hizo en el gobierno de Milei y no hay ningún papelito que respalde esta operación. Y ningún policía que vaya y lo meta en cana. Esto es el robo más descarado que ha sufrido la Argentina, equivalente al mismo robo que sufrió el Perú de manos de nuestro libertador general don José de San Martín, que embarcó todo el oro del Perú en la fragata del Lord Cochrane y lo despachó a Londres. Y una vez que San Martín se sentó ahí en el Palacio de Gobierno, diciendo, bueno, ahora yo soy el que va a gobernar Perú, se autoproclamó regente del Perú, mandó a sus dos amigos, García del Río y Paroicien, a Londres, ¿a qué? A tomar un empréstito, o sea, deuda externa de un país que recién acababa de nacer, en libras a la Baring. E Inglaterra dijo, qué bueno este tipo San Martín. ¿Cómo era José de cuánto? Qué sí, bueno. Sí, pero bueno, acá lo llamamos los libertadores de América, a toda esa manga de delincuentes. Bueno. En el peor de los casos delincuentes y en el caso de San Martín, vamos a ser generosos, en el mejor de los casos, en el caso de San Martín, un ignorante absoluto. Sí, sí, un traidor a la patria. A ver, la patria de San Martín era España, no era Argentina. Argentina no existía, y San Martín la traicionó, poniéndose del lado de los ingleses. Esto lo hizo conociendo a Beresford, el primer invasor inglés que llegó al Río de la Plata, sometiéndose a sus órdenes en las guerras napoleónicas. Pero bueno, contás esto lo mismo, no, nos van a gritar paganos, Adrián, por decir esto. Paganos, somos paganos. Es increíble, la gente está encerrada en un paradigma que es una pecera así, y sacarla de ahí se ofende. Bueno, ¿qué hay detrás de la ruptura de Caputo con Wall Street? Está claro, no es que Caputo rompió con Wall Street rompió con Caputo, es al revés. Ya está, se acabó, no va a haber más plata, no va a haber más rescate, no va a haber más Scott BC, no va a haber más JP Morgan, no va a haber más nada, se acabó. Lo único que viene ahora es la caída de esta gente. Y esto va a suceder probablemente, como la historia argentina lo dice, en el mes de enero. Si el ministro habla de eliminar dependencia, no es por convicción ideológica, sino porque el mercado internacional no está dispuesto a prestarle a la Argentina en las condiciones que necesita el programa. Bueno. Una razón más para el gran enojo del amigo sabio Janus. Sí. Y una de las cosas que se encargó de pedir el Fondo Monetario Internacional antes de darle un mango en la Argentina fue que se derogara la ley de subversión económica. Esa ley viene del gobierno de Isabel Perón, la redactó nuestro gran amigo don Julio González, que ahora lo voy a poner. Pero ¿por qué quiero traer esto?
porque esta semana se rumoreó, circuló en las redes que nuestro gran amigo don Julio había pasado a mejor vida, y no, afortunadamente no. Fue una fake news que circuló en las redes. Sí, a mí también, Nos hemos comunicado con su familia y está vivito y colando, afortunadamente. Sí, está viejo y bueno, ya tiene su edad, pero está bien en su casa con su señora y sus hijos que lo cuidan. Así que, pero vamos a escucharlo a don Julio hablando de esta ley de subversión económica. González fue profesor en Economía y Derecho del Trabajo en la Universidad de Lomas de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires. Director de Asuntos Jurídicos y secretario técnico de la Nación desde mayo de 1973 hasta marzo de 1976. Algunos de sus libros publicados son Defensa Nacional y Jurisdicción Militar, Hernandismo y Martinfierrismo, Hostilidades británicas contra los gobiernos de Perón, La estructura económica argentina, Los tratados de paz por la guerra de Malvinas, Isabel Perón, Intimidades de un gobierno, La involución hispanoamericana, Desde la Patagonia hacia Hispanoamérica Unida, Asalto a la Argentina M76 y El primer modelo económico argentino. Ley de represión del terrorismo económico. ¿Cuál era el terrorismo económico? El vaciamiento de empresas y el vaciamiento de bancos, lo cual generaba una tragedia, dejando a millones de desocupados en todo el país. Ese vaciamiento fue tipificado por la ley 20.840, redactada por el que habla, como terrorismo económico. El terrorismo económico, consistente en el vaciamiento de empresas, repito, fue derogado. En nuestro país, bajo la presidencia de un señor que se llamaba Eduardo Duhalde, quien fue en la coyuntura política designado presidente y recurrió primero a los Estados Unidos a solicitar su venia. Y ahí le dijeron que podía asumir la presidencia si se derogaba la ley de represión del terrorismo económico. Y así se hizo. Nunca más se habló. Deuda externa. Sexto. El 25 de mayo de 1973, día que asumió la fórmula Cámpora Lima, la deuda externa del país eran 5.189 millones de dólares. 5.189. Y el 24 de marzo de 1976, el día en que fueron secuestrados la Presidenta de la República y el suscrito, la deuda externa era de 5.189 millones de dólares, con el 40% de los intereses pagos. No se tomó ningún empréstito. Ese es el carácter diferencial de los tres gobiernos del general Perón. Nunca jamás se tomaron empréstitos. Por eso el país creció y el país no tenía déficit. Y el país tenía un crecimiento permanente. Nada lo diluía, nada lo reducía. Bueno, clarísimo. Le mandamos un abrazo a don Julio. Y esos 5.189 millones de dólares de marzo de 1975 crecieron hasta transformarse, ya ni se sabe la cifra exacta, pero aproximadamente 700.000 millones de dólares gracias a gobiernos militares apoyados por el Pentágono de Estados Unidos, gobiernos peronistas como el de Menem, Cavallo, el de Cristina Fernández de Kirchner, el de Alberto Fernández, y gobiernos de derecha liberal como Macri, como el propio Carlos Saúl Menem, y por supuesto el gobierno de Milei, que no hace más que endeudar e hundir, matar al pueblo argentino. Hoy la República Argentina no existe. Dejó de existir. Somos habitantes de un cadáver. Ese cadáver en algún momento se llamó Nación Argentina, República Argentina, pero hoy somos los personajes más o menos vivitos y coleando a nivel individual que ocupamos un territorio, que cuando Sion decida, eso ya no es más territorio argentino, lo ocupamos nosotros, como dice el fundador del sionismo, desde 1893 en adelante, dejará de existir y veremos qué hacen con toda esta gente, estos transgresores que ocupamos la nación argentina o el territorio que alguna vez se llamó República Argentina. Sí, como vos decís, más o menos vivitos y coleando todavía estamos algunos argentinos, porque producto de estas crisis permanentes a los que nos someten, esta tortura, de acuerdo a los términos de la doctrina del shock de Naomi Klein, cada vez son más los argentinos que eligen la salida del suicidio.
Suicidio en la Argentina. Esto a mí me choqueó. Voy a pasar toda la seguilla de recortes que nos van a poner en situación. Suicidio en la Argentina. 1 muerte cada 2 horas y cifras récord que superan la media mundial. Esto me choqueó porque también me enteré que un amigo la semana pasada hizo un intento de esta naturaleza. El suicidio alcanzó cifras récord en la Argentina con un promedio de 1 muerte cada 2 horas y una tasa que supera la media mundial. Factores económicos, sociales y la falta de acceso a la salud mental explican un fenómeno en aumento que impacta especialmente en jóvenes y expone las falencias del sistema de prevención. No, expone las falencias del sistema, de todo el sistema. La gente se suicida porque el sistema nos oprime, el sistema es anti nosotros. Bueno, así titulaba Perfil. Otro título, un suicidio cada 2 horas. Argentina registra un récord de muertes autoprovocadas. Suicidio se llama en mi barrio, la muerte autoprovocada. Clarín, impactante dato sobre el suicidio en chicas adolescentes. ¿Qué dicen los expertos? O sea, mujeres entre 10 y 19 años se suicidan. Esta causa de muerte supera al cáncer y a los accidentes. Los suicidios de jóvenes de 20 y 29, entre 20 y 29 alcanzaron un récord histórico. Esta es la Argentina de Milei. Esta es la Argentina de Milei. La gente se está pegando un corchazo todos los días. Cada 2 horas alguien se pega un corchazo. Desempleo y adultos mayores. En mi barrio se los llama viejitos. Pero bueno, woke es decir, adultos mayores. Revelan hallazgos claves tras el aumento del suicidio. Datos alarmantes se dan en un contexto complejo de Argentina en el segundo año de Milei. Ahí tenés, la felicidad para todos. Los suicidios se duplicaron en el primer año de Milei, así lo informó el ministro de Salud bonaerense Kreplak. Ahí tenés. Esta es la Argentina de Milei. Y vamos a ser justos con Milei. No es solamente producto del gobierno Milei, es la sumatoria del gobierno de Alberto Fernández, de Mauricio Macri, de Cristina Fernández de Kirchner. Son 25, 30, 40 años de seguidilla de traidores a la patria que usurpan la Casa Rosada, usurpan el Congreso, ni hablar. El Congreso hoy está totalmente usurpada por prostitutas y prostitutos, eso es obvio, las 2 cámaras. Y usurpa, por supuesto, la justicia, que la justicia está, hay que mirar para otro lado. No quiero usar Solo se suicida, Adrián, el que tiene la convicción de que no hay futuro. Así es. Que vuelve a lo que entonces, al principio. Volvemos a esto. Quien tiene la convicción que no hay futuro, se suicida. Es el mejor gráfico que he visto en largo tiempo, Enrique. Sí. Bueno, y para despedirnos, vamos a ponerla a Úrsula von der Bruggen con esta advertencia a todo aquel que se atreva a poner en duda el sistema, a hablar, a hacer un programa como este. Mirá lo que le va a pasar. Unidad social. Qué vieja puta, Dios mío. Qué increíble, ¿eh? ¿Y sabés qué es lo más triste, Enrique? Que a esta mujer no la eligió ningún
pueblo, lo eligieron un conjunto de burócratas absolutamente inservibles que llegaron a un Parlamento Europeo a través de un sistema de elecciones que nadie entiende. Son miles de diputados, de miembros del Parlamento Europeo, que llegaron y entre todos los grandes líderes dijeron, bueno, vamos a elegir a una que sea la prostituta máxima de la Unión Europea. Ya sé, hay una alemana que se llama Ursula von der Bruggen, y ahí la tenemos. Ahí la tenés. Bueno, por hoy día vamos a llegar hasta aquí solamente, por este año vamos a llegar hasta aquí solamente, y vamos a esperar que el 2026 no sea como viene prometiéndonos que va a ser, porque la fe es lo único que no hay que perder. Y yo tengo la convicción total de que el futuro va a ser necesariamente positivo. Así que, bueno, Adrián, sí. Muy breve, como un último comentario mío, en definitiva. Estemos permanentemente alertas, despertemos y ayudemos a despertar, metamos codazos cuando podamos, sean familiares, sean amigos, sean vecinos, sean colaboradores, cualquiera que esté mirando el celular, mirando para cualquier otro lado, despertemos porque lo que se viene ahora, ya se vino, es la inteligencia artificial, la AI, que están diciendo cada vez más en Estados Unidos. No es inteligencia artificial, artificial intelligence, es alien intelligence, es inteligencia alienígena. ¿Pero qué me está diciendo los marcianos? Yo no dije eso, no dije que sean hombres verdes que vinieron en platos voladores. No, estamos diciendo que este sistema que pasa tecnológicamente como inteligencia artificial y que tiene sus popes en Mark Zuckerberg, Ellison, Musk, Gates, todos los popes de la tecnología, están permitiendo que otra cosa, no sé qué es, yo no lo sé, pero otra cosa se haya inmiscuido, se haya infiltrado, se haya escabullido, se haya metido de prepo en esto que va a pasar como inteligencia artificial, y la gente no creería algo que diga, bueno, son los dioses, ¿qué los dioses? No, van a decir, no son los dioses, no son espectros religiosos, no es el cristianismo o satánico, no. Es la inteligencia artificial y es tecnología perfecta de Larry Ellison, de Dell, de Microsoft. ¿Cómo vas a dudar en eso? Y ahí nos van a engrampar a todos. Quienes hayan leído la saga de la fundación de Isaac Asimov van a entender perfectamente a qué se refiere Adrián. Adrián está describiendo al personaje El Mulo de esa saga. Bueno, Adrián, nos vamos. Chau a todos, muchas gracias. Feliz año nuevo. Sí, señor. Esto fue Antisistemismo Explícito. Somos antisistema, porque el sistema es anti nosotros. Hasta la semana que viene.